Buenas tardes, damas y caballeros. En este corto video voy a hablar sobre algunos textos bíblicos que hay algunos evangélicos que dicen que la traducción del Nuevo Mundo ha eliminado algunos textos bíblicos de las Santas Escrituras. Y en especial este video va dedicado para el evangélico Carlos Blanco, que se ha dedicado a difamarnos y a decir que la traducción del Nuevo Mundo ha eliminado algunos textos. Pero bueno, voy a demostrar con su propia Biblia que él está equivocado, que es un neófito y que no investiga correctamente. Para eso voy a utilizar este libro, el Nuevo Testamento Interlineal Palabra por Palabra, que es hecho por la Sociedad Bíblicas Unidas, la empresa encargada de editar la mayoría de las Biblias evangélicas. Pero, antes que nada, voy a demostrarle al señor Carlos Blanco quién es o quiénes son los autores de esta Biblia, el Nuevo Testamento griego palabra por palabra. Dice interlineal griego-español, acompañado de 3 textos. La traducción literal, palabra por palabra, del texto griego al español. La traducción Reina Valera contemporánea 2011, la traducción de la Biblia de Jerusalén latinoamericana 2003. Por Elsa Tames. ¿Quién es ella? Bueno, es una dama especialista en Nuevo Testamento, doctorado en teología, licenciada en lingüística, profesora de exégesis y hermenéutica y consultora de traducciones de Sociedad Bíblicas Unidas. Isela Trujillo, antropóloga, doctora en lingüística, licenciada en Biblia, profesora de griego y consultora de traducciones de Sociedad Bíblicas Unidas, con la asesoría y colaboración de Irene Folkes, especialista en Nuevo Testamento, doctora en lingüística, maestría en Biblia y profesora de griego y exégesis, autora del texto programado El griego del Nuevo Testamento, tercer volumen. Como vemos, Sociedad Bíblicas Unidas, una sociedad netamente evangélica. Este señor Carlos Blanco ha dicho que en la traducción del Nuevo Mundo no hay unos textos bíblicos que sí está en la Reina Valera y que la traducción del Nuevo Mundo ha eliminado esos textos. Cabe recalcar que los textos que no aparecen en este interlineal no están en la traducción del Nuevo Mundo, por el cual la traducción del Nuevo Mundo se apega al idioma original en las cuales fueron escritas las escrituras cristianas, que es el griego koiné-ático. Para eso vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 16. Cabe recalcar también que esta Biblia, como ya leímos, tiene la ayuda tanto del griego, el español, y tiene la Biblia Reina Valera y la Biblia de Jerusalén. Y con eso podemos compararlos. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 24. Vamos a leer el versículo 24. Aquí está, Romanos 16. Vamos a leer primero la Reina Valera 1960. En el 24 dice: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí lo vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la Biblia de Jerusalén. ¿Qué dice? Tenemos el versículo 23 y se salta al 25. Es decir, no tiene la Biblia de Jerusalén tampoco el 24, como no lo tiene la traducción del Nuevo Mundo. Vamos
al griego koiné. Romanos 16, vamos a buscar el versículo 23, vamos a buscar el 24, a ver si el griego original lo tiene. No, no lo tiene. Salta el 25. Del 23 se salta el versículo 25. ¿Pero por qué? Veamos. Dice, el versículo 24 solo aparece en los manuscritos tardíos. Es decir, no existe ese versículo 24. ¿Y por qué no está en la traducción del Nuevo Mundo? Simplemente porque en los manuscritos originales del griego koineático no aparece. Por lo que queda demostrado que aquí la Reina Valera es la que añade este texto, porque no está en el griego. Vámonos ahora con Mateo 17, 21. Y debo de recalcar que los textos que estoy diciendo en orden es porque el señor Carlos Blanco también lo hizo así. Vamos ahora con Mateo capítulo 17, versículo 21. Mateo 17, 21. Vamos primero a la Reina Valera. Mateo 17, versículo 21. Miren, el versículo 21 está aquí, pero está entre corchetes. ¿Se dan cuenta? Ahora vámonos a la Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén, el 21 está entre corchetes, pero no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Bueno, simplemente porque ese versículo 21 no aparece en el texto original. Aquí está. El versículo 21 solo aparece en los manuscritos tardíos. En los más antiguos no aparece. Por eso es que la traducción del Nuevo Mundo no pone este versículo. Pero la Reina Valera, mañosamente, sí lo pone. Inventa un texto sacado de otro capítulo. Vamos ahora con Mateo 18, 11. Mateo 18, 11. Vamos a ver. Mateo 18, 11. Mateo 18, versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. En el 11. Ahora vámonos a ver la Biblia de Jerusalén. Mateo 18, 11. Está entre corchetes. No tiene nada. 11 directamente se salta al 12. ¿Sí? Ahora, vámonos. Mateo 18 al griego. Versículo 10. Veamos el 11. No está el 11, se salta el 12. ¿Por qué no está el 11? Fácilmente la nota crítica dice. El versículo 11 solo aparece en los manuscritos tardíos. En esta Biblia interlineal griego-español, hecha por 3 eruditas del griego, no aparece. Tampoco aparece en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ahora vámonos a Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Aquí.
Mateo 23, versículo 13. Vamos a ver dónde está el 14. No hay 14, se salta el 15. No hay. Ahora bien, vámonos a la Reina Valera. 23. Vamos a buscar el versículo 14. Aquí está. Está entre corchetes. Hay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso mayor será su condenación. Y termina entre corchetes. Pero no está en el griego. ¿Pero por qué no está en el griego? Simplemente el versículo 14 solo aparece en manuscritos tardíos. Por eso es que la traducción del Nuevo Mundo tampoco pone ese versículo. Vámonos ahora con... Me estaba olvidando. Me voy a enfocar solamente en el griego y en la Reina Valera, pero voy a demostrarle en este último texto, Biblia Jerusalén, que el versículo 14 no está. Si ven que está entre corchete y ahí viene el 15. Bueno, la Biblia de Jerusalén es una Biblia católica y la Iglesia Católica fue la inventora de la Trinidad, pero no tiene estos textos añadidos por la Reina Valera. Nos vamos a enfocar solamente en el texto griego y en la Reina Valera para ir más rápido con el video. Vamos a buscar Marcos capítulo 7. Marcos 7, 16. Vamos a buscar el 17. Marcos, 7, versículo 16. Vamos a buscarlo aquí. El versículo 16 está aquí entre corchete. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ese es en la Reina Valera. Vamos al griego. Marcos 7. Vamos a ver el versículo 16. Aquí está el 15. Vamos a buscar el versículo 16. Versículo 16, versículo 16. Versículo 16. No está el 16 porque se salta al 17. Pero ¿por qué es que no está el 16? La nota crítica lo aclara. El versículo 16 solo aparece en manuscritos tardíos. Y en este idioma, el griego koineático, no aparece el versículo 16 tampoco en la traducción del Nuevo Mundo. Pero sí aparece aquí en la Reina Valera porque esta Biblia añade textos bíblicos. Vamos ahora, Marcos 9:44. Marcos capítulo 9, versículo 44. Vamos a ver en la Reina Valera el versículo 44. Aquí está. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Vamos a buscar el 44. Vamos con 42 al 43. Miren, 43. Vamos a buscar el 44. Se salta el 45. No está el 44. ¿Se dan cuenta? Ahora, busquemos el versículo 46. Donde los gusanos no mueren y el fuego se apaga. Vamos a buscar, aquí estamos en el 45, vamos a buscar el 46. No está el 46, se salta el 47. En un solo capítulo, dos textos añadidos. ¿Pero por qué? Veamos, el versículo 44 solo aparece en manuscritos tardíos. El versículo 46 solo aparece en manuscritos tardíos. Esta Biblia, hecha por tres eruditas del griego koineático,
no tiene estos dos textos en un solo capítulo, y la traducción del Nuevo Mundo tampoco lo tiene. Pero sí lo tiene aquí, el 44 entre corchetes y el 46 también entre corchetes, porque es de dudosa procedencia. No está estos textos en el griego original, tal como lo hemos corroborado aquí. Vámonos más adelante. Marcos 11, 26. Marcos 11, 26. Dice, Marcos 11, 26. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Vámonos al griego. Marcos 11. Vamos a buscar el versículo 11. 26, el capítulo 11, versículo 26. Aquí estamos con el versículo 25. Vamos a buscar el 26. Vamos a dar la vuelta. Miren, se salta el 27. ¿Pero por qué se salta el 27? Fácil. El versículo 26 solo aparece en manuscritos tardíos. En el griego original no aparece y en la traducción del Nuevo Mundo tampoco aparece. Pero sí aparece aquí, en la Reina Valera, un texto añadido. Vámonos ahora a Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, versículo 4, perdón. Juan 5, aquí versículo 4, aquí está. Capítulo 5, vamos a buscar el versículo 4, pero busquemos primero en la Reina Valera. Juan capítulo 5, versículo 4. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Sí? Vamos a buscar en el griego. Capítulo 5, el versículo 4. Vamos al 3. Vamos a buscar el versículo 4. No aparece el versículo 4. Aparece el 5. Es decir, del versículo 3 se salta el versículo 5. Lo que quiere decir que este texto que ellos han puesto, el 4, está añadido. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente porque en los textos griegos originales no aparece. Miren, manuscritos tardíos añaden que esperaban hasta la palabra agua y todo el versículo 4. Manuscritos tardíos añaden todo el versículo 4. Aquí me olvidé de subrayarlo con resaltador amarillo, pero vemos que no está este versículo. Vámonos más adelante, en Hechos 8:37. Hechos 8:37. Hechos 8:37. Vamos a ver. Vamos a buscar Hechos 8:37 primero en la Biblia Reina Valera. Dice el 37. Felipe le dijo, si crees que de todo corazón puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El 37. Vamos a ver el versículo 37. Hechos 8. Vamos a buscar. Aquí está el 36. Vamos a darle vuelta a la página. Vamos a ver si está el 37.
No está el versículo 37, se va directamente al 38. ¿Pero por qué? Vamos a ver. El versículo 37 solo aparece en los manuscritos tardíos. Pero en la Reina Valera sí aparece. Es decir, está añadido. Porque si este texto no está en el idioma original, quiere decir que este texto es añadido. Y tampoco este texto está en la traducción del Nuevo Mundo, como no consta en el griego koineático. Vámonos más adelante. Hechos 28. Hechos 28, 29. Hechos 28, 29. Vamos. Reina Valera. Dice, al oír esto los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Vamos a ver en el griego, Hechos 28. Vámonos con el versículo 28. Hechos 28, versículo 28. Vamos a ver el versículo 29, ¿dónde está? Miren, se salta al 30. No está. Del 28 se salta al 30. Pero sí está en la Reina Valera. Está añadido. ¿Cómo lo sabemos? Dice, el versículo 29 solo aparece en manuscritos tardíos. Vámonos ahora a Lucas 23, 17. Les recalco que estoy leyendo los textos en la forma como el señor Carlos Blanco los puso. Y aquí hay en Lucas 23, 17. Vamos, primero. Lucas 23, 17. Lucas 23, 17. Vamos a ver. Ya, aquí está. Lucas 23, 17. Jesús, Reina Valera 1960. Reina Valera contemporánea, perdón. El versículo 17. Y en cada fiesta él tenía que poner en libertad a un preso. Si se dan cuenta, está entre corchete y termina entre corchete. Porque es un texto dudoso, pero ellos lo ponen. Ahora vamos a ver Lucas 23, versículo 17. 18. Perdón, vámonos al 16. Al 15. Se salta al 16 y vamos a buscar el 17. Miren, del 16 se salta al 18. 16 se salta al versículo 18. No consta, no está el versículo 17, como si está en la Reina Valera. Aquí. Y en cada fiesta él tenía que poner en libertad a un preso. Eso no está aquí. ¿Se dan cuenta? El versículo 17. No está aquí. ¿Por qué no está aquí? El versículo 17 solo aparece en los manuscritos tardíos. Aquí está. El versículo 17 solo aparece en los manuscritos tardíos. Vámonos a otro texto. Ahora retrocedamos un poco. Lucas 15, 28. Él nombró este texto bíblico, pero como es muy mal investigador, el Señor cometió un error aquí. Bueno, en todos estos textos cometió un error, pero acá fue peor. Veamos el versículo 28. Lucas 15, vamos al versículo 28. El versículo 28. Vamos a ver dónde está. Aquí.
Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. El versículo 28. Vamos ahora al griego. Versículo 28. Aquí está. Dice, y se enojó y no quería, pero él entrara. Pero el padre de él, habiendo salido, le rogaba. Es decir, este texto sí está en la traducción del Nuevo Mundo, porque si está en griego, está en la traducción del Nuevo Mundo. Pero él incluye este texto como que no estuviera en la traducción del Nuevo Mundo, y sí está. Anótenlo, por favor. Lucas 15, versículo 28. Sí está en el griego y también está en la traducción del Nuevo Mundo. Pero como es un pésimo investigador, el señor evangélico Carlos Blanco, se equivocó y pensaba que nosotros habíamos quitado este texto, pero en realidad sí está. Vamos ahora un poco más atrás, en Lucas 9:46. Lucas 9:46. Vamos a ver, Lucas 9:46. Vamos a ver primero la Reina Valera. 46. En cierta ocasión los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. El 46, vamos a buscarlo en el griego. Sí está el 46, ¿se dan cuenta? Ahí viene el 47, 45, 46 y 47 acá. Este versículo, el 46, sí está en el griego y también está en la traducción del Nuevo Mundo. Pero como Carlos Blanco es un pésimo investigador, dijo que nosotros lo habíamos quitado, cuando no, sí está en la traducción del Nuevo Mundo. Vamos con Lucas capítulo 17, versículo 36. Lucas 17, 36. Vamos a buscarlo. 17:36. La Reina Valera, vamos a buscar el 36. Si dos están en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Este versículo 36 de Lucas 17. Vamos a buscarlo en el griego, por favor. Bueno, vamos a ver. Biblia Jerusalén. No está el 36. Del 35 se salta el 37. Pero bueno, vamos a donde nos interesa. Lucas 18, versículo 35. Vamos a buscar el 36. No está. Fíjense, del 35 se salta al 36. ¿Pero por qué no está? Dice, el versículo 36 solo aparece en los manuscritos tardíos. ¿Se dan cuenta? Vamos ahora a otro texto. Al último texto o a los últimos textos. Vámonos con Marcos, capítulo 16, del 9 al 20. Fíjense, la Reina Valera, el versículo 16,
lo pone entre corchete. ¿Sí? Y termina entre corchete. ¿Por qué? Vamos a ver. En el griego, el versículo 9, si se dan cuenta, está entre corchetes. ¿Sí? Dice, los manuscritos de Marcos presentan varios finales. Aquí se sigue la cuarta edición revisada del texto griego de la SBU, la cual incluye un final largo y uno corto. Y acá termina entre corchete. Diferentes Biblias, como la Biblia textual, no tienen estos textos bíblicos, porque supuestamente son añadidos. Ahora, ¿por qué el griego lo pone entre corchetes? Bueno, simplemente porque dicen que es un texto que tenía un final breve y no un final largo. Por eso es que la traducción del Nuevo Mundo, al igual que la Biblia textual y otras Biblias, tanto evangélicas como católicas, no incluyen estos textos. Pero no es de exclusividad de la traducción del Nuevo Mundo que nos los pone. Simplemente, como es de dudosa procedencia, nos reservamos el derecho de no incluir esos textos, tal como lo hacen otras versiones bíblicas. Con esto dejo demostrado, y le voy a enviar este video especialmente al señor Carlos Blanco, diciéndole con mucho respeto, pero con mucha firmeza, que es un pésimo investigador. Igual que la mayoría de los evangélicos que no estudian la Biblia, solamente se dedican a aplaudir a su pastor que está en su púlpito y a levantar la cabeza de arriba para abajo diciendo sí a todo lo que dice el pastor. Así el pastor diga una mentira, para ellos es una verdad. Y este tipo, Carlos Blanco, simplemente por el odio que siente por la traducción del Nuevo Mundo, habla cosas que no ha investigado y que no está seguro. Pero simplemente lo habla porque en su canal, todos sabemos que su canal está monetizado. Pero aquí yo te dejé en vergüenza y te lo digo claramente, Carlos Blanco. Eres un neófito, eres un aprendiz de la Biblia. Y como la mayoría de los evangélicos, repito, la mayoría no investiga, sino que simplemente se dedican a repetir lo que su líder, su pastor, dice. Pero te he demostrado con esta Biblia hecha, escrita por 3 damas especialistas en griego, cada una tiene más de 3 profesiones y todos gira en base al griego koiné. Y te he demostrado con una Biblia editada por Sociedades Bíblicas Unidas. Así que la próxima vez que ataques a la traducción del Nuevo Mundo, te haré un video demostrando y evidenciando tu completa ignorancia. Tengan buenas tardes.